Buenos días, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos al capítulo 3 de los jaguares amazónicos. Como siempre, aquí está mi compañero y colega Juan Macastro, alias J-Mix, alias La Mirla, le decían porque iba de guayabo en guayabo. Y yo, Miguel Barker, y hoy tenemos un invitado especial que ha venido, pues que nos contactó porque vio los capítulos que hemos hecho. Artur Alejandro, bienvenido. ¿Cómo se encuentra su merced el día de hoy? Miguel, Juanma, muchas gracias. Me encuentro bien, feliz de estar acá, de compartir este espacio con ustedes. Eh, que fluya, que aprendamos, que conozcamos más de nuestra masculinidad consciente. Bueno, Chévere, severo, sí, Arthur. esa es la idea. Y Juan Manuel, ¿cómo va? Bien, bienvenido, Arthur. Chévere, nuestro primer invitado. Gracias por abrirte a la oportunidad de venir. Nos acabamos de conocer hace unos minutos y chévere, que fluya lo que tenga que fluyar, como dice por ahí. Sí, sí, o sea, podemos terminarnos matando al final del podcast, como no nos conocemos. Bueno, entonces el tema del día de hoy veníamos hablando de que iba a ser el padre, ¿no? La relación con el padre, los aprendizajes con el padre y cómo eso afecta nuestra masculinidad. Al final del día, el papá es el que le debe transmitir a uno la masculinidad, ¿no? ¿O qué piensan? ¿O será que no? ¿O será que la masculinidad también tendrá un pedazo que la madre aporta? Pensaría que sí, que la madre también aporta nuestra masculinidad. Como seres humanos y en el equilibrio de la vida está esa energía masculina y femenina necesaria y ambas ayudan a construir y a fortalecer cada una, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que nuestra masculinidad también está eh, direccionada y guiada por esa energía femenina. Aunque yo creo que pues hay cosas que solo puede enseñar el papá y hay cosas que solo puede enseñar la mamá. Pero sí, qué interesante, o sea, uno es el hijo varón de una pareja, pero uno es la mezcolanza de esa pareja. O sea, uno no va a ser la misma persona que el papá, o te va a tener la misma masculinidad que el papá. Uno siempre va a estar comenzando, chavo ahí. Otamix, ¿qué le parece? No sé, yo pues entendería que sí, la masculinidad solo se puede transmitir pues, del padre o de la figura de paterna que usted tenga, si crece, no sé, un tío, con un abuelo. Pero es cierto que también la madre puede influenciar en cómo usted ve a la masculinidad, sin que pueda ser, digamos, muy acertada. En el primer episodio que hablábamos sobre un libro de Iron John y cómo se transmite, o sea, que la madre no puede transmitir la masculinidad porque no es padre, ¿no? Pero sí tiene una influencia definitiva, ¿no? Y bueno, sí, aquí venía entonces la idea del segundo capítulo de que aprendí de mi padre. Bueno, que elijo aprender, ¿no? Como hablábamos ahorita antes de Nunca iniciar la aprender. grabación, que Arturo Alejandro lo estaba explicando o nos lo estaba contando, qué elijo yo tomar de mi papá y qué elijo yo tomar de mi mamá. Bueno, entremos en materia. Yo quisiera contar una historia que les estaba diciendo ahorita antes de iniciar, que un jaguar amazónico que nos oye nos compartió acerca de los ritos. Ese fue el primer capítulo que tiene que ver con el papá. Y eso es como pues según él se le vino a la mente como el rito de iniciación o algo que sí, que le partió pues su vida en dos en su relación con el padre. Y era básicamente, él nos contaba que él era un niño, pues, no sé, 8 o 9 años o algo así, 10 años, lo que sea, prepuber, prepuber, y entonces él quería manejar el carro del papá. Entonces que joda y joda y joda y que papá déjeme que yo manejo, que yo sé que yo manejo, que yo meto así cambio primera, segunda, tercera tilde hasta la sexta. Yo puedo manejar, no sé qué, si se mata, ta, 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 ta. Entonces el papá un día ya dijo como, ya chino marica, ya nomás, no, mentira. Le dijo como, bueno, camine pues y maneja el carro, a ver qué es la vaina.
y se lo llevó. Y él pues se montó ahí en el carro, no sé qué. El papá le dijo, bueno, pues mire, prenda el carro, el clutch, no sé qué. No, no, yo sé todo, yo sé el clutch, yo sé todo. Listo. Y entonces que prendió el carro y el carro como que pues saltó eso de que uno no saca bien el clutch y pum, y se apagó. Y entonces él cuenta, este jaguar amazónico cuenta que él le entró un miedo tenaz, terrible al carro porque se asustó muchísimo, no lo pudo controlar, entonces se asustó un montón y le dijo al papá como, no, papá, yo creo que mejor yo creo que yo no sirvo para manejar, yo creo que después de todo lo que jodió, yo creo que no sirvo para manejar, entonces yo voy a, no quiero manejar. Y entonces el papá lo que le respondió muy sabiamente le dijo, no, señor, usted me dijo que quería aprender a manejar. Ahora yo lo voy a enseñar a manejar porque usted tiene que aprender a superar los miedos que se le van a presentar en su vida. Si usted quería manejar y cuando lo hizo le dio miedo, no puede parar su vida ahí. Tiene que enfrentar ese miedo y superarlo, ir más allá, saber que todo va a estar bien. Y esa fue la enseñanza que le dejó el papá a este compañero jaguar amazónico, que se me hace una cosa increíble. Chévere, Profesor, chévere esta experiencia y esta historia muy bonita. Sobre todo que rompe mucho con el esquema que yo creo que nos sucede a muchos que conducir con el papá esa miércoles volvió un trauma. Los nervios, qué momento ese man me grita, saca un manazo y, y pues en esta historia es muy chévere y me recuerda algo en este proceso de paternidad que me sucedió con mi hijo una vez y fue que estábamos almorzando y pues ellos exploran mucho comiendo, ¿no? La vaina, entonces yo le dije como, come concentrado y con juicio. Y entonces él siguió ahí comiendo y ¡pum! Botó el jugo. Y yo me quedé mirándolo acusadoramente, como diciendo, te lo dije y mira lo que sucedió. Él actualmente tiene 6 años, en esa época tenía 4. Y él se quedó sosteniéndome la mirada y me dijo, papi, estoy aprendiendo. Cuando el man me dijo esto, para mí cobró sentido muchas cosas. Tremendo. Fue como una dosis enorme de sabiduría en ese momento. Eh, Fue como entre risa, como entre amor y emoción, como el sentido de muchas cosas. Y ¿qué le podía yo decirles? O sea, lo único fue, tienes toda la razón, estás aprendiendo. Continuemos. Ahorita esa historia me recordó ese tema y es algo que tengo muy presente en la relación con mi hijo y en la relación con mi papá hoy en día. Digo, estoy aprendiendo, me volví a mi niñez en muchas cosas, en donde tal vez nuestros padres lo hacían un poco diferente a la antigua, más desde el juicio, desde la crítica, y no eran conscientes de que estábamos aprendiendo, sino, o tal vez ellos consideraban que la forma de aprender era desde el castigo, de una manera más fuerte, más masculina, de otra época. Y, y no había como una conciencia del tema. ¿Mm? Entonces, hoy en día me vuelvo a mi niñez y digo, oiga, yo, ¿por qué no le respondí eso a mi papá? Estoy aprendiendo. Téngame paciencia. De pronto el man hubiera visto las cosas diferentes, tal vez. Claro, esa respuesta de estoy aprendiendo eso lo dejó en jaque a usted, man. O sea, como que, pues sí que le dijo, Sí, persevero. sí, es bacano. De hecho, hay veces, hay situaciones en donde en la relación con él digo, el man está aprendiendo. O hay veces en que el man ya quiere manipular y hijo de puta se quedó en que estoy aprendiendo. Le he dicho, bueno, sí, estaba aprendiendo, pero pues también hay que avanzar. Sí, no, también no está la conciencia y se ríe y dice, sí, sí. Pero severo. Fíjese que eso es un papá presente, marica.
Es un papá que se va pillando todas esas cosas, no es un papá que, no sé, que está por ahí, como que sí, todavía está aprendiendo, sí, no sé, o sea, está pendiente de su chino y de la educación y de la evolución de su chino, y entonces se le pilla cuando ya lo está tratando de meter ganso por liebre, o que está tratando de sí, esa manipulación, y le Sí. dice como, ay, tan mal, así no, así tampoco. Buenísimo, excelente. Su merced Arthur Alejandro tuvo papá ausente, o sea, fue criado por su No, madre. mi papá fue un papá muy presente. Yo viví mi niñez y mi adolescencia yo viví con mis padres hasta los 20 años. Y mi papá fue un papá presente, eh, líder del hogar, con mucha fuerza masculina. eh, y nosotros, mi mamá, mis dos hermanos y yo, eh, muy sumisos a lo que dijera nuestro padre. Mm. Entonces, adquirimos, de hecho, el tema de la relación con mi mamá y la relación con mi papá mi mamá es más como nuestra hermana, nuestra aliada, nuestra cómplice, y todos a obedecer a nuestro padre eh, exigente. Y hablábamos, y pues el capítulo se trata de qué enseñanzas tuve o tuvimos de nuestros padres, y yo creo que las enseñanzas fueron muchas, o lo que trató de enseñarnos, ¿no? Y también con eso que trató de enseñarnos, cómo creamos los hijos a veces resistencia a eso que nuestros padres nos enseñan, ¿sí? Eh, por lo ¿Cómo así? menos ¿Cómo así? mi papá siempre ha sido un hombre muy puntual, ¿sí? Y yo fui un hombre demasiado impuntual, ¿sí? Entonces, esa enseñanza de mi papá siempre fue como una resistencia para mí, como desde la rebeldía, desde decir, yo quiero ser diferente a mi papá. Entonces, él un hombre muy puntual y yo todo lo contrario. Algo que siempre tuve muy presente y aún veo a mi padre así es el tema de la honestidad en un extremo, y fue algo que por lo menos me metí mucho en la cabeza, algo que seguramente nuestros padres nos han enseñado mucho, y es el dinero se gana con trabajo duro y con mucho esfuerzo y luchando. Entonces, para mí eso fue una enseñanza de mi padre que siempre he tenido muy presente, y durante mucho tiempo el trabajo para mí siempre fue como un castigo, como algo que tenía que ser muy duro, y si me ganaba un centavo o un peso, fue pucha, como que si me toca un poco más fácil, no me lo merezco. Entonces una resistencia eh, a ganar dinero con formas más creativas o diferentes, no, con mucho esfuerzo. Entonces toda la vida vi esta enseñanza de mi padre y este radicalismo, y eso me quedó muy consciente para mi vida. ¿Mm? Y hasta hace unos años he venido aprendiendo a decir, bueno, mi relación con el trabajo, con el esfuerzo y con el dinero, la abundancia, debe ser diferente. ¿Sí? No esa programación que tal vez me traspasó a mi papá, que todo fue pucha, si hay sangre y sudor, mucho mejor y más valor tiene el dinero. Entonces, también es parte de las enseñanzas que a eso nunca pude resistirme, sino que me quedó inconsciente. Y el tema de la puntualidad, que es algo muy, muy positivo, hoy en día procuro ser puntual, lo resistí mucho. Yo decía, güey, pucha, soy impuntual porque es que no quiero ser como mi papá. Digamos que en estos momentos me vienen en la cabeza esas dos enseñanzas de mi padre, y de cómo he interactuado en mi vida con ellas. Que yo también me veo ahí en algunos espejos de cosas que no quiero hacer por llevarle la contraria, ¿no? Por no aceptar su autoridad, ¿sí? Porque también mi padre fue impositivo en algunas cosas de pequeño, ¿no? Y entonces lo hago al contrario, pero es, ¿cómo se dice? Como en una protesta en contra de eso, ¿no? Entonces, eh, hay un cambio, ¿no? ¿De dónde viene? O cómo te das cuenta de todo eso y dices, bueno, voy a tomar esto, no voy a tomar esto. Cuando hay como esa conciencia. Bueno,
Exactamente, esa es la palabra clave, de conciencia. Yo no sé un momento exacto, yo pienso que esto ha sido un proceso que inició hace unos cuatro años, más o menos, en donde empecé a darme cuenta de varias cosas que estaban o que están en mí como ser humano y que influyen en mis decisiones y que se vuelven como muy automáticos, pero cuando empiezo a escudriñar, empieza a haber una conciencia de por qué actúo así, de qué es lo que quiero, de cómo me siento, de cómo pienso, empieza a cobrar un poco más sentido las cosas. Me explico. Ejemplo, yo empecé a ser consciente de esto mirando hacia mi niñez y tratando de generar conciencia y los invito a que recordemos muchas cosas de nuestra niñez, de cosas que tal vez nos dijo un adulto positiva o negativa hacia nosotros y que se quedó en nuestro cerebro y en nuestro consciente o subconsciente. Y esto se volvió una creencia y empieza a influir mucho en lo que somos en nuestra vida. Llamo a colación alguna situación positiva o negativa en mi niñez que haya podido influir en eso que haya escuchado. Por ejemplo, recuerdo mucho cuando era niño y estábamos, no estaban mis papás, estaba con unos tíos y familia de mis tíos y nos sirvieron unas arepas con huevos y arepita. Entonces yo me comí mi arepa y mi huevo aparte. Me comí los huevos y al último me comí la arepa y uno de mis tíos dijo como, oiga, eso no se come así, es que su papá no le enseñó a comer, esto se come es los huevos así, con la arepa así, y empezó a comérsela. Y yo me acuerdo que yo me sentí mal. Primero porque sentí que hablaron mal de mi papá y segundo porque yo no me comía bien la arepa con huevo y mi papá no me ha enseñado esto. Recuerdo en ese momento como niño que me sentí muy mal. Entonces empecé a crecer adulto y cuando me devuelvo a esta reflexión y a trabajar en mi relación con mi padre, me empiezo a dar cuenta que yo a mi papá no le creía muchas cosas, porque otra persona me mostró otra forma diferente de hacer las cosas que mi papá no me había enseñado. Entonces, si mi papá me decía blanco, yo ponía en tela de juicio eso y si alguien decía negro, yo decía, esta persona lo hace mejor que mi papá, ¿sí? O sea, cómo algo tan sencillo en la niñez de uno, algo así puede influir en esa relación con el padre y en cómo ve uno a su papá. ¿Mm? Entonces, yo crecí y acá contando, yo cada vez que cuando en mi casa comíamos mucha arepa, mi mamá siempre nos crió haciendo arepas y con huevitos en vez de pan. Entonces, cuando nos sentábamos a comer, yo siempre me comí mi arepa con los huevos pericos de la forma en que me enseñó mi tío y así lo disfrutaba. Y veía a mi papá comer, yo decía, así no se come una arepa con huevo, pero nunca de una manera consciente, ¿sí? Sino automático. Y hoy en día que veo las cosas diferentes, pues tan marica mi tío, tan marica yo, tan marica todos, cada uno se come las vainas como se las quiere comer, pero eso también influía en muchos pensamientos de cómo veía a mi papá. Sí, claro, sí, además también depende del día, uno puede decir, pues me como los huevos primero y después la arepa, o, si, o otro día dice como, no, hoy sí quiero encima la arepa, o acá dentro de la arepa, bueno, lo que sea, depende del día también, pero sí, ahí venimos a un tema que era lo que estábamos mencionando, y es como uno de niño, o sea, digamos, para mí que tuve padre ausente, la manera de conocer a mi papá fue a través de los comentarios de las demás personas, porque yo lo veía a él una vez al año, a veces una vez cada 2 años. O sea, yo vine a estar en contacto con él realmente seguido, fue ya en mi adultez, ya de verlo más de una vez al año, ¿sí? ¿Cuántos años, Entonces, Mike? ¿Cuántos años tenía cuando se reencuentra con su padre? O sea, cuando se ven más seguido, cuando tienen más contacto.
Es que sí, es que como siempre era, o sea, siempre era periódico, siempre era como Navidad Ujú. o en verano, ¿no? O sea, desde esos meses junio, julio. Entonces siempre nos veíamos, o sea, yo siempre lo vi desde niño, pero digamos cuando sí, cuando empezamos otra vez, yo tenía que como unos 19, 20 Ujú. años, cuando ya empecé a verlo más seguido y a empezar a hablar con él ya más de cosas. Pero, y ya él me empezó a enseñar cosas, que era lo otro. Pero entonces a lo que iba era que esa visión que yo tenía de él, o sea, cuando yo llego a los 20 y empiezo a parchar más con él, yo venía era con todo lo que me decían de él. Entonces, no, es que su papá es un tal por cual, es que su papá, o sea, no cosas tan malas, pero quiere decir como su papá, digamos, no sabe hacer esto, lo que decía Arturo Alejandro ahorita. No, es que él hace esto mal, es que él es una persona hedonista, es que él es una persona que no le importan los demás. Sí, o sea, cosas así, comentarios no precisamente como hablándome mal per se, sino que yo oía así que se decía, sí, como entre la familia de mi mamá, claro, pues obviamente pues mis papás separados, pues es muy difícil que después de una separación pues se sigan cayendo bien, ¿no? El papá de uno con la familia de la mamá o la mamá de uno con la familia del papá. Pero entonces, y yo duré mucho tiempo, fue ya después en los 30 y picos que empecé a darme cuenta, como decía Arthur, que mi papá era una persona, es una persona común y corriente que puede tener sus errores, ¿sí? Pero que también es una persona que tiene cierta sabiduría para algunas cosas. Puede que no todo lo haga perfecto, pero lo que decíamos al principio, uno puede elegir qué rescatar de ahí. Y volviendo al cuento que les eché al principio de este jaguar amazónico que nos compartió y a los ritos que teníamos que les había quedado viendo la historia de los ritos, yo creo que no fue un rito así como puntual para mí, sino fue, me puse a pensar, hablando con otro amigo también, el man me decía, pero huevón, su papá es un putas en esto, el man, él hace esto, él hace lo otro, usted no recuerda algo así, tal, y yo, sí, marica, y una cosa que sí me quedó es que el tipo, o sea, mi papá me enseñó a mí a probar cosas nuevas. Digamos que yo siempre era lo mismo, o sea, de comer mi arepita con los huevitos, el chocolatico, el cafecito con leche, ¿no? Muy todo, muy, digamos, comida de acá, pero él siempre, o sea, cuando yo me veía con él, entonces, no, vamos a un restaurante tailandés, vamos a un restaurante, bueno, chino, o sea, él me llevaba a comer comida así, caracoles, o sea, caracoles fritos, y yo, caracoles fritos, y saben rico. Eh, Sopa de cocodrilo, tiburón, que me llevó a comer, o sea, un montón de cosas así que uno dice como en qué momento esta vaina. Él fue el que me llevó a comer sushi, a mí el sushi me parecía asqueroso y esa vaina cruda, ¿qué? Y el tipo dijo, esto es lo más delicioso que usted se va a comer en la vida, y yo me enseñó a probar eso y me enseñó también a explorar, o sea, él también me decía, usted tiene que viajar, viaje, conozca más gente, conozca otras culturas, viaje, y él me impulsó mucho a eso, que se lo agradezco mucho hoy porque no sería yo el mismo de no ser por eso. Entonces eso fue como la enseñanza o como él me enseñó a ser masculino, a ser ese hombre aventurero, aventurero de que toma riesgos, de que hace esto, de que hace lo otro. Que mi papá es una persona muy aventurera, le estaba diciendo a Juan Manuel el otro día que él viaja mucho y entonces me estaba preguntando como, ay, ¿usted conoce una vaina de aviación por allá en Santander? Es que como que quiero, él ya tiene como casi 70 años. No creo que va a alquilar una avioneta para ir a viajar por así por encima de Arauca, ver unas cosas, no sé qué. Yo, no sé, 70 años alquilar una avioneta. Y ni siquiera tiene permiso para volar aquí en Colombia, pero él decía, no, eso no pasa nada. O sea, pero es un montón de cosas que él, o sea, él no le ve límite a las vainas. Cosa que sí, digamos, eso que antes decía, que su papá le enseñó como que a que todos los centavos y los pesos se ganan con trabajo duro, con tal, así, tal. Eso me lo enseñó mi mamá. Sí, o sea, que todo, entre más duro trabaje, mejor. Que mi papá es como, él siempre dice, es que no hay que trabajar duro, sino trabajar inteligentemente o tomando riesgos. Y yo creo que eso, o sea, él sabe volar avioneta porque por el trabajo. Aprendió a volar helicóptero por el trabajo, por ejemplo. Y él no es piloto, ni nada de eso. Pero él aprendió eso como porque dijo, ¿por qué no? ¿Por qué no? Si a mí me están llevando helicóptero aquí para allá y de allá para acá. Pues porque yo no aprendo y así. La primera vez que manejó el helicóptero o sea, sin nada, fue transportando como, creo que 15 personas. Y se hizo amigo del piloto y el piloto le dijo, no, venga, maneje usted. Imagínese, maneje usted.
Y mi papá, seguro, y dice, sí, 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 maneja usted. Y se sentó ahí y le dijo, vea, esta así, así, no sé qué, si se más. Y él dijo, bueno, y se sentó ahí y manejó, creo que desde Arauca hasta Cúcuta. Él solo, la primera vez que manejaba helicóptero, imagínese. O sea, yo hubiera ido cagado ahí, pero el piloto, o sea, ya confiaba en él mucho. Pero digo yo, o sea, lo que hoy es esa aventura, eso le ha servido mucho a él para ser exitoso en la vida. No ser el que sigue las normas, no ser el que trabaja y lo da 100% y más por un peso, sino es como pensar por fuera de lo que está establecido. Entonces, eso era lo que quería yo compartir. Juan Manuel, su merced, ¿qué enseñanzas le ha dejado a usted su padre? Al agua patos, al agua mirlas. Mirla, güey. Bueno, este, sí, yo venía pensando en los aprendizajes con mi padre y yo creo que se pueden dividir como en dos periodos de mi vida. Entonces el primero es como cuando estoy pequeño, tengo mucha más cercanía con él. Yo también tuve padre ausente como desde los 16 hasta los 32, 33 que me volví a reencontrar con él. Entonces, digamos, puede estar así dividido en esas dos partes. Y lo primero que yo recuerdo es, mi papá nos llevaba muchísimo a, a eventos de arte, de conciertos, como toda esa parte de observar la vida desde una perspectiva del arte y no de la ciencia. Mi papá viene de un pueblo muy pequeño en Viracachá, que dice Viracachá, Antioquia, pero es Viracachá, Boyacá. Y muy curioso que yo no conocía nunca a nadie, la gente no sabe dónde queda Viracachá, no muchos, ¿no? No muchos que no son de Boyacá. Y ahora en el trabajo aquí en Alemania conocí almorzando con una chica colombiana, le dije que era de Viracachá y me dijo, ¿en serio? Yo también, o sea, mis abuelos son de Viracachá. O sea, los abuelos eran los vecinos, vivían enfrente de mis abuelos. No joda, Y, güey. sí, Allá, y nos conocimos acá en Alemania. Entonces, bueno, mi padre tenían 7 hermanos y bueno, la infancia, pues no sé, creo que, o no creo, dura en términos de, pues no había muchos recursos, ¿no? Solo mi abuelo trabajaba, mi abuela en la casa y si uno mira y con mucha gente que he conversado, ¿no? En Colombia, en Bogotá, como que hay, si uno mira 2 generaciones atrás, hay una gran mayoría de abuelos que vienen del campo, ¿no? Y que migran a las ciudades. Entonces, pues claro, no había como mucho acceso, digamos, al colegio, o bueno, sí había, pero con bastante dificultad, ¿no? Mi abuela iba a la plaza de mercado al final del día a recoger, digamos, las frutas que no estaban todas muy, muy pulidas, ¿no? Y él con estas, digamos, restricciones llega a hacer hasta postdoctorado en la Nacional en Bogotá, becado. Entonces, mi papá solo hasta hace poco salió del país, pero era un tipo que desde su pueblo conocer el mundo, ¿no? Estando, oiga, JM, ¿y qué estudió su papá, güey? O sea, dice que está alejado de las ciencias, ¿qué estudió él? mi papá estudió economía en la Nacional y lo becaron y bueno, hizo hasta postdoctorado de economía. Y él me decía una vaina que era, yo lo entendí mucho tiempo después, que era, usted lo que aprende en 6 años en Viracachá, lo aprende en 4 años en Tunja, lo aprende en 2 años en Bogotá y lo aprende en 6 meses en la Sorbona en París. Y siempre, no sé, creo que por esa época muchos autores colombianos de literatura y tal tenían un referente, no sé, Francia, París o la Sorbona, entonces lo traía como ejemplo, como el acceso a la información es lo que usted puede aprender, lo puede aprender, o sea, en menor tiempo en otra parte, ¿no? Entonces, ahí estaba como yo siempre pensaba que estudiar por fuera, vivir por fuera era para gente rica, ¿no? Para familias que tenían medios. Y él me enseñó que no, ¿sí me entiende? Que hay otras formas, que hay becas, que, no sé, cosas, ¿no? Que no hay restricciones más que las que uno se pone. Entonces estaba como, primero es lo que recuerdo, ¿no? De esas enseñanzas, de poder buscar, no sé, estudiar por fuera, ver otras cosas por fuera, aunque no había medios, ¿no? En ese momento en la casa. Lo segundo, y que lo que comentaba era ver la vida desde una parte artística. Entonces mi papá estudió una ciencia, ¿no? Entonces él me decía, usted tiene que ver la vida desde el arte, ¿no?
y puede ser cualquiera, ¿no? Entonces dicen que hay 7 artes, que es arquitectura, escultura, pintura, danza, teatro y el cine. Bueno, me falta otro. Pero bueno, son 7 artes, ¿no? Entonces La cualquiera de esas, música, la la música, música. papá, véanlo, la música. Entonces, y fíjese, yo quería estudiar música. Yo quería estudiar música, yo tocaba más la guitarra todavía un poco. Él me decía que esa era la forma de ver la vida, sí, acercarse a como queriéndome decir que había un atajo, ¿no? Que él ya hizo todo, hasta la ciencia, lo que más se puede estudiar, pero que usted tiene que ver la vida desde esa parte artística. Entonces nos llevaba a conciertos, todos los sábados en el auditorio de la Nacional en el León de Grave tocaba la sinfónica, o la filarmónica, perdón, y entonces mi papá se iba a la fila donde están los estudiantes, porque los estudiantes tenían descuento, ¿no? Y les decía, veas, nosotros somos 3 hermanos, ¿no? 2 hermanos menores, vea, yo estoy con 3 hijos, me puedo ayudar a comprar una boleta, tal, yo se la pago con el descuento, y a veces los estudiantes no la regalaban, ¿no? Decían, no, sí, como el papá trayendo a los pelados, ¿no? Entonces no había como muchos medios, pero él, si me entienden, o sea, buscaba la forma de que tuviéramos acceso a esa vaina. Y yo me acuerdo que de pequeño a mí me sabía, o sea, mierda, eso ir allá a escuchar la sinfónica o la filarmónica, súper aburrido. Y un día yo estaba tocando guitarra y me dijo, le rompo la guitarra, si no, va, ya nos vamos para el concierto. Yo, no, yo no quiero ir. Y ese día que fui, tocó un tipo que se llama Pepe Romero, y fue como un conversatorio, es un guitarrista clásico español que dentro de la música es muy conocido. Tienen un grupo con el papá y los hermanos que se llaman Los Romero, su padre es Celedonio Romero y los hermanos Celín y Ángel. Y fue una vaina bellísima, ¿no? Lo que Arthur decía, como lo que puede influir las palabras o las cosas que uno oye cuando es pequeño. Y desde ahí fue como una semilla y en contradicción, ¿no? Fue como una paradoja porque yo no quería ir ese día, ¿no? Entonces, está, sí, digamos, esa otra parte del arte, de la música, nos hablaba, no sé, de Marcel Proust, de leer sus libros, de Nietzsche, no sé, de unas vainas que yo no entendía en esa época, la música dodecafónica, ¿no? Que son 12 notas en vez de 7, delirio organizado de Pierre Boulez, la música racional de Stockhausen, miles de vainas que eran abstractas y que decían, ¿no? Como qué pendejada, pero hubo una semilla ahí. Y nunca estudié música, ¿no? Aunque él me decía que estudiara música. Y es también como curioso porque lo que uno veía en esa época cuando empezaba a estudiar era que los padres le decían, o sea, ningún padre le decía, vaya, estudie música, estudie arte, papito. Sino, no, 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 usted tiene que ser doctor, usted tiene que ser ingeniero, usted tiene que ser Ingeniero. abogado, ¿no? Claro. A mí me pasó así, yo quería estudiar música, pero me dijo, no, estudia ingeniería y cuando termine, y si quiere estudiar música, hágale. Nunca estudié música, güey, nunca estudié Sí. música. Y bueno, en mi caso era, o sea, sí estaba como ese apoyo, pero no la parte económica, o sea, no estaba la marmaja, la plata, ¿no? Y pues nada, yo dije, me toca estudiar algo que dé dinero, ¿no? Y por eso estudié ingeniería también, que tampoco me dio mucho dinero, pero bueno, en fin, eh, sí, me quedó como, no ese pendiente, pero recuerdo eso, ¿no? Ir al Teatro Colón, ¿no? Y mi papá nos llevaba, pero pues éramos 3, mi mamá, pues boletas caras, ¿no? Creo que la primera vez que fuimos allá a Gorriones, bien lejos, que uno no ve nada, creo que a ver Hansel y Gretel, o sea, usted veía era la pantalla, o sea, la lámpara inmensa, pero no veía el escenario. Pero tenemos como, sí, de alguna forma nos llevaba a eso, y entonces ahí había como otra semilla con la que me estaba reencontrando, y es a ver y observar el mundo desde la parte, digamos, artística, y como que creo esa sensibilidad del arte y la música y tal. Hace poquito que estaba en un festival de salsa, vi unos músicos ahí tocando, y yo no sé, yo no tengo bases de percusión, pero le dije a uno que sí me enseñaba un poquito a tocar el bongo, y era mi momento favorito del día, sentarme ahí con los músicos, ¿no? Y luego la gente en la noche me decía, ah, tú eres del grupo de los músicos. No, yo soy ingeniero, yo no sé, ¿sí? Pero había ahí, digamos, semillas. Otras dos eran la del el cultivo del cuerpo. Mi papá nos sacaba a caminar un montón
Y entonces ese movimiento, estar cercano como a la naturaleza. Ahora mi papá es como un ermitaño, él construyó una casa y vive en Choachí, ¿no? Alejado, con una vista hermosísima, pero todos los días sale a caminar. Entonces como ese cultivo del cuerpo, ¿no? Tiene también 73 años, no usa gafas, está perfecto como en su salud. Entonces ese cultivo que si usted lo cuida desde joven, va a tener una máquina que lo va a llevar a usted hasta viejo, sin complicaciones, ¿no? Y hace un par de años, hace 2 años, tuvo una lesión en la espalda medio delicada y fue también regaño, bueno, maestro, usted ya va por mitad de camino, va de Bogotá a Tunja, en Chocontá, que es la mitad, y ya le va fallando la máquina. Entonces, ¿qué vamos a hacer, no? Y tuvo que tomar esos cambios, pero ahí estaban como esas semillas, ¿no? Me acuerdo también, y tomando la vida también desde la ciencia, alguna vez en un proyecto en el colegio yo no estaba muy joche para terminarlo, ya me habían dado largas y yo no lo iba a alcanzar a terminar, y mi papá se sentó conmigo como un fin de semana largo. Él siempre me hacía memorizar las cosas, ¿no? Cuando teníamos tareas, entonces no era nada de copiar y no teníamos computador. Luego vino esta Encarta en el computador, pero era de la enciclopedia La Larousse y mi papá tenía una biblioteca y vaya allá y consulte y lea y me lo tenía que grabar. Yo no podía llevar con fichas ni nada, entonces era como grabarlo acá. Y me grabé muchas cosas, para bien y para mal, porque a veces también repito y repito y repito esa radio en la cabeza, ¿no? De castigo, cuando era pequeño, mi papá me hace aprenderme no el primer capítulo, pero hasta el primer punto de 100 años de soledad. Y todavía me lo sé porque lo tuve que recitar un montón de veces y hasta hace poco me reconcilié con el libro y lo leí. Pero esa repetidera, ¿no? Lo que Arthur también decía, de cosas buenas que uno aprende y positivas y no tan positivas. No sé si hay bueno o malo, pero cosas que influyen para bien o para mal. Entonces tuve que reconciliarme con ese libro. Y esta tarea con la que hicimos, ¿no? Me acuerdo que era sobre el motor o el carro, ¿no? Entonces, ¿quién se inventaba el motor de 4 tiempos, de 3 tiempos? Y me lo tuve que grabar y tal. Y creo que todas esas semillas influenciaron en un momento en mi vida, porque luego, no sé, hace un par de años empecé a trabajar aquí en Alemania en la industria automotriz, en la empresa que se inventó el motor, y como que me acordaba, marica, cuando mi papá me enseñó, ¿no? Quién la hizo, cómo funciona el carro, el motor, tal. Entonces fueron como vainas muy, sí, que se permearon ahí. ¿M? Y creo que eso era como en el crecimiento, ¿no? Cuando era pequeño. Y hoy estoy hablando de cosas más positivas que me ha enseñado mi padre, ¿no? Y creo que lo segundo fue después de que nosotros nos alejamos y nos abandonamos los dos por varios años, como 15 años, y nos volvemos a reencontrar. Creo que puedo mencionar, digamos, 3 cosas allí, o 4 cosas que se me vienen a la cabeza. La primera, pues la capacidad de asombrarse, ¿no? De asombrarse nuevamente por las cosas. Mi papá y yo nos fuimos este año de viaje juntos después de 15 años, compartimos cotidianidad todos los días, o sea, pues sí, hemos cambiado, en la esencia creo que somos los mismos. No fue muy lindo, pero fue al principio, pues, no sé, cómo se convive con un extraño, en cierta manera, no cada uno tiene su cotidianidad, las cosas que le gustan, tal, pero lo que yo veía es que él observaba el mundo con un asombro, como fuimos a Perú, entonces, como un montón de extranjeros allá, ¿no? O sea, creo que Machu Picchu también es el sitio en donde confluyen todas las culturas, todo el mundo va a ver lo que hicieron allá, estas culturas, ¿no? Antiguas de los incas. Y entonces él decía, mire toda esa manada de gringuería, mire esa plaza de armas tan grande. Yo pensé que la plaza más bonita y más grande era la de Tunja, pero no, hermano, mire, esa plaza de armas de Lima espectacular, ¿no? Y asombrarse de todo, como, sí. Y yo decía, juepucha, yo por esos días andaba ahí con una pena y una tusa en el corazón. Y mi papá me decía, "Vea, hermano, miren los Andes tan hermosos que son estuvimos durmiendo a 4.000 metros, son por encima de 4.600, las nubes están abajo de las montañas, ¿no? Él se levanta y siempre asombrado, como, qué berraquera, hermano, qué berraquera tener la salud para venir a ver esto. Y todas esas vainas, y me decía, y usted pensando en una cuca, en una, y usted por allá en vez de gozarse esta vaina. Entonces eso de ser es de estar presente, ¿sí o no? Y fue también como un bálsamo para mí
porque durante 15, 16 años, o sí, no tuve como esa cercanía cuando se me había roto el corazón, cuando no estaba en una tusa, cuando terminaba con alguien, ¿no? Entonces nunca tuve esa cercanía con los amigos, ¿no? Uno compartía mucho eso con mis hermanas, a veces con mi mamá, no mucho de pequeño. Y entonces fue muy bonito poder conversar de esas vainas y encontrar hay un bálsamo, ¿no? Marica, usted tiene que estar con alguien que valore su compañía, usted tiene que estar, no sé, porque generalmente no le pedía consejos a mi padre, ¿no? En términos amorosos, porque pues tenía también en la cabeza, mis papás se separaron, ¿sí? No pudieron, si continuaron una vida juntos, pues qué consejo me puede dar este man de mantener una familia cuando no la pudo mantener, pero ahora encuentro un montón de sabiduría allí, ¿no? Entonces, como aceptar la sabiduría de nuevo, y me acordaba también a Arturo, yo tenía un problema con su autoridad, ¿no? Entonces, por ejemplo, caminando, él me decía, mira, hay un hongo que es muy nutritivo porque absorbe todas los nutrientes de un árbol y de todo lo que está alrededor, y entonces me lo mostró, que se llama el hongo ganoderma, y entonces este árbol que está seco es este honguito pequeño que succionó todos los nutrientes y las raíces pueden ser del tamaño de una ballena. Y yo, mi papá siempre hablando ¿Qué se pendejadas, fumó, papá? ¿Qué se fumó, hermano? siempre inventándose cosas, inventándose cuentos. Y entonces yo también le dije, o sea, ¿cómo así? Usted me está diciendo que este hongo tiene las raíces de una ballena, o sea, todo esto que estamos parados, y no es mentira, o sea, como sus cuentos suyos. Me dijo, ¿ya leyó sobre el hongo ganoderma? ¿Ya hizo la tarea o no? ¿Ya leyó? No. Entonces no corrija a su papá, vaya y lea, y cuando haga la tarea viene y me dice, y me corrige. Entonces, sí, me daba cuenta, yo era solo en ir en contra de él, ¿no? Y Pero aceptar sí, la el hongo realidad. sí tenía las raíces como una ballena. No he hecho la tarea. Debía Ah, haberla hecho ahí, ¿no? Tareas, tareas. Eso es lo que a mí me llega. Y como último, el perdón y la reconciliación. O sea, mi papá y yo nos peleamos y no hablamos. Yo no sabía si él estaba vivo o no, si tenía familia o no, dónde estaba, o sea, ni idea. Y el día que nos reencontramos, que fue también todo esto iniciado de la terapia, ¿no? Daniel, nuestro terapeuta, me dijo un día, bueno, hermano, usted tiene que conseguir a su papá, llamarlo y buscarlo. Y volvemos a tener terapia hasta que lo llame, volvemos a hablar. Yo, no, ¿cómo me va a hacer eso? Es muy difícil. Me dijo, pues es muy difícil también hablar con alguien que usted no conoce a 8.000 kilómetros de distancia, así que usted decide, me llama cuando hable con él. No me vaya a colgar, Daniel. ¡Trin! Me colgó el teléfono. Y yo, bueno, ¿y ahora qué hago? Él decía, es el demonio que usted más le tiene miedo, pero el que más ama. Y él me decía que nuestra relación nunca va a ser aséptica. Pero yo pensé que lo iba a llamar una vez y ya iba a quedar, conseguí el teléfono, lo llamé, era Corona, él pensó que yo me estaba muriendo, ¿no? Me dijo, ¿usted está bien? Usted pensó que era una última llamada, ¿no? Pues, las noticias todos los días, ¿no? Un montón de papá, gente estoy en ¿Quién muerta. quiere ser millonario? ¿Cuáles raíces de estos hongos son del tamaño de una ballena? Buenísimo. A, Ganoderma. B, claro, man. Pie de atleta, sí. Uf, buenísimo. Y bueno, man, que cuando nos reencontramos, el man me dice, entre otras cosas, bueno, mire, Juan Manuel, vamos a hacer lo siguiente, nos vamos a decir todo lo que nos tenemos que decir, vamos a alzar la voz, podemos ser groseros, todo lo que está pendiente entre los dos, nos lo vamos a decir, vamos a agarrarnos, gritar, todo lo que usted quiera, pero al final de hoy, de la caminata que vamos a hacer, tenemos que darnos la mano y salir como amigos. O sea, ese es el compromiso, lo que yo le propongo. Y pues, marica, así como con la historia de Arthur del hijo, ¿no? O sea, lo desarma uno. ¿Qué le puedo decir, no? Empezando así el reencuentro. Yo pensé que iba a ser todo lo contrario porque siempre nos enfrentábamos mucho con él, ¿no? O sea, en mi adolescencia. Entonces, pues una llamada a la reconciliación, bellísimo. Y bueno, sí, excelente. O sea, al final del día salimos y nos damos un abrazo y vamos a salir de amigos.
y nos dijimos todo, o sea, recuerdo que subiendo la montaña, gritaba, ¿no? Le decía todas las vainas, y usted por qué no estuvo aquí, usted por qué me hizo esto y tal, toda la, no, echándole la culpa, pero de nuevo, nunca yo había escuchado esa otra versión, ¿no? Por 15 años, y siempre hay dos versiones, la moneda tiene dos caras, y tiene que escuchar las dos, ¿sí? Entonces, un poco trayendo, qué curioso, ¿no? Lo que dice Arthur, lo que dice Miguel. Yo tenía que escuchar las dos porque había estado solo escuchando una versión por 30 años, ¿no? Es muy bella esa parte de la reconciliación, porque hoy en día tenemos una relación del putas, estamos cerca, nos hablamos, prometimos vernos una vez al año, o bueno, cada vez que nos veamos vamos a hacer una caminata. La primera vez que nos vimos hicimos una caminata de un día, luego la segunda vez que nos vimos al año hicimos una de 2 días, la tercera 3. Nos hemos visto 4 veces ya, entonces 4 días de caminata. La siguiente creo que serán 5. A ver, salió como un chiste y ahí vamos, pero a partir de ese movimiento mi papá también se reencuentra con mis hermanas. Yo tengo 2 sobrinos, entonces también conoce a sus nietos. Y hace poco hablábamos los tres, y una vista saben a las 3 generaciones, ¿no? Mi papá, yo y mi sobrino, ¿no? De nuevo como esa manada, como los hombres, ¿no? De la familia, que Matías también crezca teniendo un abuelo. Y eso es lo que yo he aprendido. Mike, me extendí, Mike y Arthur me extendí, Lo que pero aprendió eso hasta es ahora, hasta hasta ahora, ahora. Hasta ahora, porque sí, lo que le sí, falta, es güey. cierto. Eso Muy nunca bacano, para, güey. bacano, Es Juanma. cierto. Chévere. A mí se me viene a la cabeza y los escucho y me parece muy bacano. Y también me pongo a reflexionar que si yo hubiese escuchado estas experiencias en otro momento de mi vida, eh, hubiese pensado mucho, uy, marica, qué chimba de papás. Uf, el papá de Miguel, marica, re aventurero, re súper, uf, qué chimba un papá así. De Juan Maú, la caminata, la vaina, qué chimba. Y los escucho y me parece chévere. Y también pienso en mi padre y digo, qué chimba el papá que me tocó. Sí, mi padre, un hombre más prudente, más mesurado, tal vez más temeroso, menos explorador, más concentrado en su trabajo, en estar en casa. Y también adquirí cosas de él, de eso que son necesarias. A mí, por lo menos, recuerdo mucho a mi papá, que a mí me gustaba mucho cuando mi papá tomaba. Él muy pocas veces lo vi borracho, pero me encantaba cuando llegaba, tomaba a la casa porque era muy cariñoso conmigo, con mis hermanos y me gustaba. Y me parece curioso porque en otros escenarios el que el papá llegara tomado a casa era doloroso. Y en mi caso me gustaba, yo decía, "Ah, ojalá mi papá llegara más veces tomado, marica, porque llegaba muy amoroso. Se me vienen esos recuerdos. Qué bonito como desde esa relación con nuestros padres nos construimos nosotros, peleamos, aprendemos, estamos solos y huepuche, también nos toca, tuvimos un aprendizaje bueno, toca, toca ser hombre, o sea, esa ausencia del papá también lo forma a uno en la masculinidad, ¿sí? Eh, También pienso en qué puede influir esa relación con nuestro padre, por ejemplo, desde nuestra sexualidad, desde nuestra profesión, nuestra economía, nuestra prosperidad, nuestra espiritualidad. Creo que influye mucho y hay harto por tejer con esa relación de nuestros padres.